Hola, qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes nuevamente, poder compartir con este tiempo. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Roberto Arjona, soy pastor de la Iglesia Rey de Reyes Tlaquepaque y para mí es una alegría seguir compartiendo con ustedes. ¿Qué les parece si oramos para empezar? Padre, te damos gracias en este día porque nos das el privilegio de poder compartir. Te ruego, Señor, que en tu gracia y misericordia me permita ser instrumento de bendición, de predicar tu palabra a aquellos que lo escuchen, Señor. Lo pongo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Quiero invitarles que abran su Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, del versículo 22 al 34. Lucas 12, del 22 al 34. Dice la palabra del Señor. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por los demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy es en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Esto es palabra del Señor. Hemos estado en una serie de reflexiones acerca de las parábolas del Señor y comentamos la semana pasada acerca del rico insensato, aquel hombre que, estando en una abundancia económica, no sabía qué hacer y edificó graneros para tener más riqueza, y no sabía que ese día, cuando él se sentía completo, vinieron a pedirle cuentas y vinieron a pedirle su vida. Jesús nos habla acerca de el amor a las riquezas, y es en este contexto que él da esta parábola acerca de el afán y la ansiedad. Y quiero que piensen esto. Fíjense lo que dicen el verso 22 y 23. Dijo luego sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Este texto se encuentra integrado precisamente en un compendio de enseñanzas que en algún momento Mateo incluyó en el Sermón del Monte, pero Lucas lo considera en el contexto de la enseñanza de este rico insensato. Y es por esto que en referencia podemos ver lo que dice al final el versículo 24 de Mateo 6, cuando dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que encontramos en un sentido dos propósitos en esta parábola. Primeramente, el afán por la riqueza, el afán por el tener, el afán por
satisfacer más y más, pero nunca estar satisfecho. Y el otro es en la necesidad, en aquella persona que está afanado por lo que ha de llegar diariamente. Cada uno tiene su afán o su ansiedad. Es claro que el primero no sabe qué hacer con lo que tiene y el segundo está preocupado día a día por lo que vendrá. Es en este marco que debemos aterrizar este pensamiento y la enseñanza que el Señor Jesús nos quiere dar. Y en un sentido es acerca de ¿qué? Del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque es el sentido principal que Jesucristo quiere que nosotros tengamos en nuestra mente. ¿Cómo es? ¿Cómo debe de vivir un miembro del reino de los cielos? Y un miembro del reino de los cielos tiene que tomar en cuenta que no debemos tener afán. ¿Por qué? Por la comida o por lo que se viste. Y da un ejemplo de la vida diaria o de lo que pudieran observar las personas. Dice el versículo 24 al 26. Consideren los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Jesús está dando estos ejemplos que ellos podían observar y de que el Señor Jesucristo nos habla que Dios tiene providencia de las cosas. El ejemplo de los cuervos. No guardan, no acumulan, no tienen una despensa de dónde van y tienen que recoger o tienen lo que han guardado, sino que Dios los alimenta. Y no quiere decir esto que se quedan con los brazos cruzados sin hacer nada. Ellos salen, hacen su labor de buscar el alimento, pero Dios les provee, Dios los alimenta, Dios les sirve lo que necesitan. Así que la pregunta es retórica aquí. ¿No valen ustedes más que las aves? Y luego viene una parte donde dice en el verso 25, ¿y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? La nueva versión internacional traduce de la siguiente manera: ¿quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Jesús está considerando este afán, ese deseo de lograr las cosas cuando Dios tiene cuidado de nosotros, lo que nosotros necesitamos. Y como hay cosas que no podemos hacer, como añadir en el tiempo, porque Dios tiene un término para todas las cosas. Jesús lo trata esto como lo más simple, como lo más sencillo. No podemos hacer esto. Entonces, ¿por qué nos estamos afanando por lo que Dios se ha comprometido a dar? Y viene un ejemplo muy hermoso. El versículo 27 dice: considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Tenemos que entender este ejemplo fabuloso. Si hemos tenido tiempo, hemos observado cómo hay lugares que tienen flores increíbles, que se adorna la creación entre la hierba, el campo, todo esto en una forma fabulosa. Y pasan las estaciones, se renueva y volvemos a encontrarnos con esta grandeza. Y dice, ni aún el rey con mayor poder económico sobre la tierra, que fue Salomón, pudo vestirse con esta grandeza. Y aquí viene la expresión a la cual quiero hacer mucho énfasis. Y dice, ¿cuánto más a vosotros? ¿A quién se está refiriendo con vosotros?
Juan escribe acerca de precisamente esta expresión a vosotros, y es acerca de aquellos que han venido a ser hijos de Dios. Y yo les invito que vayan en su Biblia, por favor, al Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 11 y 12, dice la palabra de Dios: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan hace referencia a lo suyo vino, y se está refiriendo que Jesús vino con un plan, con un propósito, que fue la salvación de su pueblo. Y los suyos, que eran este pueblo de Israel, no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a estos que creyeron en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Sí, y es interesante el verso 13 porque dice, los cuales no son engendrados, es decir, no tienen un origen en la sangre, es decir, no es un linaje, no es un linaje de familia en familia en sangre, ni tampoco en voluntad de alguien, de un varón, ni tampoco de la iniciativa humana, sino es Dios que en su voluntad, ¿sí?, nos hace hijos en el Señor Jesucristo. Sí, el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 5, Efesios 1:5, dice la palabra del Señor: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Observen, en amor, el amor de Dios nos adopta desde la voluntad predeterminada. Antes de todas las cosas, Dios determina que en Cristo Jesús seremos adoptados. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad. ¿Y algo tienes en contra de eso? No creo que sea así. Así que, amados, en el puro afecto de su voluntad, estos vosotros, es por lo anterior que estos vosotros, y este llamado de atención, hombres de poca fe, son aquellos que se entienden como hijos de Dios. Y es a estos que les dice, vosotros pues, versículo 29 de Lucas 12, vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Amados, mis amigos, cuando Jesús está hablando estas palabras, está hablando a aquellos que por la gracia divina han venido a ser adoptados y han venido a formar parte de la familia de Dios mediante la fe en Jesucristo. Y, amados, tenemos la seguridad que el Dios en quien creemos tiene cuidado de nosotros. Sí, si Jesucristo vino a dar su vida por nosotros, dice Romanos, ¿cómo no nos dará con el Hijo todas las cosas? Ahora, entonces, ¿qué nos tiene que hacer diferentes al rico insensato que acumula y a aquella persona que no tiene fe, que de alguna manera vive en una ansiosa inquietud, en aquella persona que no tiene esperanza? Es que nosotros tenemos una seguridad en Cristo Jesús. Nosotros sabemos, ¿sí?, que en Cristo tenemos esta esperanza. Fíjese lo que dice el verso 30.
porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Ahí vemos la gran diferencia. La gente del mundo busca estas cosas, el afán del dinero, la ansiedad por lo que parece que no tienen. Pero aquellos que han sido en Cristo Jesús adoptados, saben que el Padre Celestial conoce nuestra necesidad y la suplirá. ¿Qué debemos buscar entonces? Dice el verso 31, mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Amados, mis amigos, el verdadero Hijo de Dios busca en su vida, en su familia, en su trabajo, que Dios reine en su vida. Ese es nuestro principal propósito, hacer la voluntad del Señor, buscar su reino. Nuestro trabajo nos esforzamos no con el afán, no con la ansiedad, sino honrando a Dios con lo que hacemos. Eso es lo que Dios quiere que en nuestra vida nos preocupemos. ¿Por qué? Porque Él sabe de qué tenemos necesidad. Finalmente vienen unas palabras de consuelo. Dice el verso 32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Qué hermosas palabras el Señor da a sus discípulos. Imagínense, 12 personas escogidas para llevar el mensaje del reino y empezar ese gran cambio, esa revolución espiritual del reino de los cielos. Esa comisión que el mismo Señor Jesús da, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. No temáis, manada pequeña. Nosotros somos parte de ello y debemos buscar esa convicción del reino día a día en nuestras vidas. Yo espero que te sientas tranquilo, que creas que tu búsqueda debe ser qué Dios quiere de ti. ¿Por qué? Porque Dios ya sabe lo que tú necesitas. ¿Qué te parece si oramos para terminar? Padre, te damos gracias. Gracias porque podemos depositar toda ansiedad, todo afán en tus manos. Tú tienes cuidado de nosotros. La creación nos habla de tu providencia. Que seamos fieles, Señor, a tu reino. Y tú tienes cuidado de nosotros. Gracias, Padre, en Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.